Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, desde películas y series hasta viajes, moda y por supuesto mucho cotilleo del bueno. Y hablando de cotilleo del bueno, hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué nueva bomba nos traes hoy? Pues prepárense porque vamos a hablar de unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin que han revolucionado las redes sociales y han hecho que todos volvamos a soñar con el romance que vivimos en Senkalkapm. En este vídeo vamos a analizar a fondo estas declaraciones, vamos a ver qué dijo exactamente Kerem, qué significa para nosotros, los fans, y por supuesto, vamos a especular un poco sobre si hay alguna posibilidad de que esta pareja que tanto amamos vuelva a estar junta. Nos adentraremos en el contexto de la entrevista, la reacción del público y las señales que han estado enviando ambos actores desde su separación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, no se olviden de darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, y además me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. También activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el tema central de este vídeo son unas recientes declaraciones de Kerem Bürsin que han hecho temblar el fandom. Resulta que en una entrevista, al ser preguntado por su inspiración diaria, Kerem no dudó en mencionar a Hande Erçel. Sí, han oído bien. Kerem dijo, y cito textualmente, Hande es una gran inspiración para mí. Siempre lo ha sido. Admiro su talento, su pasión y su dedicación. Es una persona muy especial. ¡Boom! La bomba explotó. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y, por supuesto, mucha ilusión. Los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, volvieron a encender la esperanza de ver a esta pareja junta de nuevo. Y es que, seamos sinceros, la química que tenían Kerem y Hande en la pantalla era innegable. Y no solo en la pantalla, también fuera de ella. Durante el rodaje de Senkalkapm, confirmaron su relación, un romance que vivieron intensamente durante casi un año y que nos hizo soñar a todos con un final de cuento de hadas. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. La relación llegó a su fin, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, el recuerdo de su amor sigue muy presente en el corazón de muchos fans. La ruptura, aunque se mantuvo en privado los detalles específicos, fue un golpe duro para la comunidad Anker. Los rumores sobre las razones del fin de la relación fueron muchos, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas por sus respectivas carreras. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Kerem, ¿qué significan realmente? ¿Es simplemente una muestra de respeto y admiración hacia una excompañera de trabajo y expareja, o hay algo más detrás de estas palabras? ¿Están cuidadosamente calculadas para mantener viva la llama de la esperanza o son una expresión genuina de sus sentimientos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, y les invito a que dejen sus propias teorías en los comentarios. Pero en mi opinión, creo que hay varias interpretaciones posibles, y vamos a desglosarlas con la mayor objetividad posible. La primera, y la más realista, es que Kerem simplemente está reconociendo el impacto que Hande ha tenido en su vida y en su carrera. Es innegable que Senkalkapm fue un punto de inflexión para ambos, y que su relación, tanto profesional como personal, les ayudó a crecer y a madurar. Es posible que Kerem simplemente esté siendo agradecido y reconociendo el valor de Hande como persona y como artista. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son fugaces y superficiales, un gesto de este tipo puede ser interpretado como una señal de madurez y respeto profesional. La segunda interpretación, y aquí es donde entra la esperanza, es que Kerem aún siente algo por Hande. No necesariamente amor romántico, pero sí un cariño especial, un respeto y una admiración que trasciende la simple amistad. Quizás el tiempo ha curado heridas, y ambos han madurado lo suficiente como para volver a conectar en un nivel más profundo. Podríamos estar viendo el comienzo de una reconciliación lenta y gradual, basada en la amistad y el respeto mutuo. Esta interpretación se alimenta de la nostalgia que muchos fans sienten por la relación, Anker, y la esperanza de que el amor pueda resurgir de las cenizas. Y la tercera interpretación, y aquí es donde nos dejamos llevar por la fantasía,
es que Kerem está enviando un mensaje subliminal a Ande. Quizás está tratando de reconquistarla, de hacerle saber que aún la piensa y que le gustaría darle una segunda oportunidad a su relación. Sé que suena un poco descabellado, pero soñar es gratis. Esta teoría se basa en la creencia de que las palabras de Kerem están cuidadosamente elegidas para tocar el corazón de Ande y despertar sus propios sentimientos. Se argumenta que la mención de inspiración es una forma sutil de expresar su admiración y deseo de volver a tenerla en su vida. Independientemente de la interpretación que le demos a estas declaraciones, lo cierto es que han reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans de Anker. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encantaría ver a esta pareja junta de nuevo. Su química era innegable, su amor era palpable, y su historia nos hizo creer en los cuentos de hadas. El impacto de su relación fue tal que incluso después de la separación, los fans continuaron analizando cada interacción pública, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. Ahora bien, ¿qué dice Ande de todo esto? Hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos dicen que está considerando la posibilidad de volver a conectar con Kerem, mientras que otros creen que prefiere mantener la distancia y seguir adelante con su vida. La falta de una respuesta clara por parte de Ande ha generado un debate intenso entre los fans. Algunos interpretan el silencio como una señal de que está reflexionando sobre la situación, mientras que otros creen que simplemente no quiere alimentar las especulaciones y prefiere mantener su vida personal en privado. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Ande. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá viva en el corazón de muchos fans, que seguirán soñando con un final feliz. La pareja dejó una huella imborrable en la cultura popular turca y en la comunidad de fans internacionales. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, se convirtió en un símbolo de amor, pasión y esperanza. Y hablando de historias de amor, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas y de segundas oportunidades. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro, y a veces el amor puede surgir donde menos lo esperamos. Así que no pierdan la esperanza y sigan creyendo en el poder del amor. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, pero la historia de Kerem y Ande demostró que el amor verdadero puede florecer incluso en los entornos más exigentes. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel como su inspiración diaria han reavivado la esperanza entre los fans de Anker. Aunque el significado exacto de sus palabras sigue siendo un misterio, han generado una gran cantidad de especulaciones y teorías sobre la posible reconciliación de esta querida pareja. Solo el tiempo dirá si volveremos a verlos juntos, pero mientras tanto podemos seguir soñando y recordando los momentos mágicos que nos regalaron. Además podemos reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones, y la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Y bien, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, así que no duden en dejar sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Me gustaría saber, ¿creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saberlo todo. ¿Qué factores creen que podrían influir en su decisión? ¿Creen que la presión de los fans podría ser un factor determinante? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya sacado una sonrisa. No olviden que su apoyo es fundamental para mí, así que si les gustó, denle un like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no soñar con cuentos de hadas. Así que sigan creyendo en el amor y en las segundas oportunidades. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden dejar sus teorías en los comentarios. Estoy ansioso por leerlas. Hasta la próxima.